Bienvenidos, hoy nos vamos a meter de lleno en una red de comunicación interna que es, increíblemente poderosa y a la vez asombrosamente sutil. Hablamos del sistema endocrino. Es como el sistema de mensajería del cuerpo, ¿no? El que se encarga de todo desde cómo crecemos hasta cómo nos sentimos. Y para hablar de esto nos hemos basado en un artículo súper completo que lo desglosa todo, pieza por pieza. La idea es entender no solo qué es, sino cómo funciona esta red de glándulas, de hormonas, por qué es tan vital y, lo que a mí me parece más alucinante, cómo se empieza a construir cuando apenas somos un proyecto de persona. Ritmo. No es como el sistema nervioso, que es como un WhatsApp, ¿sabes? Mm. Un impulso eléctrico casi instantáneo. El sistema endocrino es más como enviar una carta por correo postal. Tarda más en llegar, claro, porque viaja por la sangre, pero sus efectos pueden ser, profundísimos y muy duraderos. Y el director de toda esta oficina de correos, el que conecta ese mundo rápido de los nervios con el mundo químico de las hormonas, es el hipotálamo. Ahí, en el cerebro. Vale, pues vamos a desgranar eso. El artículo lo describe como un conjunto de glándulas que sueltan hormonas a la sangre para dar órdenes a órganos que están lejos. Pero, cuando dices glándulas, ¿a qué nos referimos exactamente? Buena pregunta. ¿Por qué no todas las glándulas son iguales? A ver, las que nos interesan hoy son las endocrinas. Y la mejor forma de imaginarlas es como si fueran estaciones de radio clandestinas. No tienen tuberías, no tienen cables que salgan de ellas, simplemente emiten su señal, la hormona, directamente al torrente sanguíneo, que es como el aire, y esa señal, pues, viaja por todo el cuerpo. Ah, o sea que la sangre está llena de... De mensajes al aire, por así decirlo. Pero nuestras células solo escuchan la emisora que les interesa. Exacto. Eso explica por qué la testosterona no nos hace crecer pelo en el hígado, por ejemplo. Está justo. ¿Y qué pasa con las otras? Las que no usan esta radio. Pienso ahora, no sé, en las glándulas sudoríparas o las salivales. Exacto, has dado en el clavo. Esas son las exocrinas. Tienen un conducto, una tubería, que lleva su producto directamente a donde tiene que ir. La saliva a la boca, el sudor a la piel. Su acción es local, muy directa. La diferencia es fundamental. Las endocrinas emiten un mensaje para todo el mundo y las exocrinas entregan un paquete en mano. Entendido. Entonces, ¿cuáles son esas emisoras de radio principales? El artículo numera unas cuantas que nos suenan a todos, ¿no? La tiroides, la paratiroides, la glándula pituitaria o hipófisis, que suena como a jefe, la pineal, las suprarrenales y, claro, las gónadas, o sea, testículos y ovarios. También menciona que el hipotálamo, el páncreas y el timo tienen funciones endocrinas importantes. Y lo que es fascinante, y el artículo lo subraya muy bien, es que estas glándulas no van por libre. Para nada. A menudo se organizan en jerarquías, formando lo que llamamos un eje. Es una cadena de mando. El ejemplo clásico es el eje hipotálamo-hipofisiario-suprarrenal. Piénsalo así. El hipotálamo es el presidente, que le da una orden a su general, que es la hipófisis, y la hipófisis le dice a los soldados, que son las glándulas suprarrenales, que liberen cortisol para responder a una situación de estrés. Es un sistema perfectamente organizado, ¿no? Vale. Si las glándulas son las fábricas, ahora entiendo que las hormonas son los productos que envían, y la lista de tareas que cubren, según el artículo, es alucinante. No es que regulen una o dos cosas, es que lo controlan prácticamente todo. Digestión, metabolismo, sueño, estrés, crecimiento, reproducción, estado de ánimo. Vaya tela. Prácticamente. Y el secreto es su precisión de cómo una hormona que viaja por todo el cuerpo solo actúa donde debe, es el mecanismo de llave-cerradura. La hormona es la llave y solo encaja en una cerradura muy específica, que es una proteína receptora en la superficie o dentro de la célula diana. Cuando la llave entra y gira, se activa una respuesta dentro de la célula. Si la llave no encaja, la célula ni se entera de que la hormona ha pasado por ahí. ¿Y todas las llaves son del mismo material? Quiero decir, ¿o hay diferentes tipos de hormonas? No, y esta diferencia es clave para entender por qué algunas hormonas actúan en segundos y otras tardan horas. El artículo las divide en dos grandes grupos. Por un lado, tienes las que derivan de aminoácidos. Son hidrosolubles, o sea, se disuelven en agua, así que no pueden cruzar la membrana de grasa de las células. Son como alguien que llama al timbre de una casa. Ajá. El mensaje se pasa a través de la puerta, y la acción es muy rápida. Y me imagino que el otro grupo sí que tiene la llave de la puerta principal. Exacto.
El otro grupo son las hormonas esteroides. Son liposolubles, se disuelven en grasa. Como la membrana de la célula es grasa, para ellas es como si la puerta estuviera abierta de par en par. Entran en la célula, van directas al despacho, que es el núcleo, se sientan y reescriben las órdenes de la empresa cambiando directamente qué genes se están utilizando. Su efecto es mucho más lento, pero también mucho más profundo y duradero. O sea, que no es lo mismo dar una orden rápida por el telefonillo que entrar y cambiar los estatutos de la compañía. Ahora bien, el artículo también dice que no toda la comunicación es a larga distancia. Por la autopista de la sangre, no. Correcto. Lo que hemos descrito es la señalización endocrina, la clásica. Pero hay comunicación más local. Existe la señalización paracrina, que es como susurrarle algo a tu vecino de al lado. Una célula libera una sustancia que solo afecta a las células que tiene pegadas. La fuente pone el ejemplo de la somatostatina en el páncreas. Unas células la liberan para frenar a sus compañeras de al lado. Como para decirles, oye, tranquilas un poco, bajad el ritmo. Justo. Luego está la autocrina, que es todavía más personal. Una célula se envía un mensaje a sí misma. Libera una hormona que se une a sus propios receptores. Es una forma de autorregularse, como ponerse una nota en la nevera para no olvidarte de algo. Y por último, la yuxtacrina, que es la más íntima de todas. Es comunicación por contacto físico. Dos células que se dan la mano a través de proteínas en sus membranas. Todo esto es un sistema de una precisión increíble. De verdad me cuesta imaginar cómo se construye algo tan complejo desde cero. Supongo que el artículo da pistas sobre cómo empieza todo esto en el útero, ¿no? Desde luego. Y es uno de los primeros sistemas en ponerse en marcha, lo cual ya te dice lo fundamental que es. Fíjate en las glándulas suprarrenales. A las 4 semanas de gestación, cuando el embrión es diminuto, ya se pueden identificar. Y aquí viene lo bueno. Su corteza y su médula tienen orígenes embrionarios totalmente distintos. La corteza viene de una capa llamada mesodermo, pero la médula viene del ectodermo, la misma capa que forma el cerebro y el sistema nervioso. Espera un momento. Espera. ¿Me estás diciendo que la parte de la glándula suprarrenal que produce la adrenalina, la que nos da el subidón de lucha o huida, tiene el mismo origen que nuestro cerebro? Exactamente. ¡Qué fuerte! Son como primas hermanas, entonces. Totalmente. Por eso su conexión es tan íntima y tan rápida. Y otro dato curioso que aporta el artículo. Al nacer, las glándulas suprarrenales de un bebé son, en proporción, el doble de grandes que las de un adulto. Están preparadísimas para el estrés que supone nacer. Impresionante. ¿Y qué me dices de la tiroides? De esa oímos hablar constantemente. Lo increíble de la tiroides es que se pone a trabajar a toda prisa. Empieza a formarse a los 16 días y a las 12 semanas, cuando el feto es apenas del tamaño de una ciruela, su tiroides ya está almacenando yodo. Se está preparando para producir las hormonas que van a dirigir el desarrollo de su cerebro. Es como si la naturaleza supiera que el cableado del sistema nervioso es la máxima prioridad y se asegura de que el capataz, el tiroides, esté en su puesto lo antes posible. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y el páncreas, que tiene ese doble papel, digestivo y endocrino, cuándo empieza a controlar el azúcar? 4ª semana. Y entre las 8 y 10 semanas ya está produciendo insulina y glucagón. Pero ocurre algo curioso. Durante la gestación, el páncreas fetal es un poco vago en su respuesta. Puede producir hormonas, pero no reacciona a los cambios de glucosa como lo hará después de nacer. El artículo dice que es porque es inmaduro. Pero, ¿por qué? ¿No le haría falta? Es que en realidad no lo necesita. Piensa que el feto está conectado a un buffet libre 24 horas, la placenta. Recibe un suministro de glucosa súper estable de la madre. No tiene que lidiar con los picos de azúcar de cuando te comes un pastel, ni los valles de cuando llevas horas sin comer. Así que su capacidad de respuesta está como en modo de espera, ¿sabes? Lista para activarse a pleno rendimiento en cuanto se corte el cordón umbilical y tenga que gestionar su propio combustible. Claro, es un sistema que se prepara para un mundo que todavía no conoce. Y eso nos lleva a las gónadas, el punto donde se define el sexo biológico. Este tiene que ser un proceso de una precisión milimétrica. Es una de las bifurcaciones más determinantes del desarrollo. Hasta los 42 días de concepción, la gónada es bipotencial, es un lienzo en blanco. Y entonces en los hombres, un gen llamado SRI actúa como un interruptor.
da la orden para que se formen los testículos, y estos empiezan a trabajar de inmediato, produciendo dos hormonas clave. La hormona antimileriana, que básicamente borra del mapa las estructuras que formarían un útero, y los andrógenos, que construyen los genitales masculinos. ¿Y en el desarrollo femenino? ¿Cuál es el interruptor ahí? Aquí lo fascinante es que el camino femenino se toma por defecto, por así decirlo. En ausencia de ese interruptor SRI y de la testosterona, las estructuras masculinas se desvanecen solas. Y las femeninas, los conductos de Müller, siguen adelante para formar las trompas, el útero y parte de la vagina. Es un ejemplo brutal de cómo la presencia o ausencia de una sola señal química, en un momento crítico, puede dirigir el destino biológico por caminos completamente opuestos. Vale, hemos visto que es un sistema de un equilibrio delicadísimo, construido con una precisión asombrosa. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe ese equilibrio? Las enfermedades endocrinas, como la diabetes o los problemas de tiroides, son por desgracia muy comunes. Efectivamente. Y la fuente las organiza de una forma muy lógica. Los problemas suelen ser o por exceso de hormonas, una hiperfunción, o por defecto, una hipofunción. La hiperfunción puede ser por un tumor en una glándula que se pone a producir como loco, sin control. La hipofunción, por el contrario, puede ocurrir porque el sistema inmune ataca y destruye la glándula o porque simplemente nunca llegó a desarrollarse bien. Y el artículo también habla de clasificar el problema según dónde está el origen del fallo, ¿no? Como en una investigación buscando al culpable. Sí, y es crucial para el diagnóstico. Es como buscar al culpable en la cadena de mando que mencionábamos antes. Un fallo primario significa que el problema está en el soldado, en la glándula final. Por ejemplo, la tiroides no funciona. Un fallo secundario significa que el problema está en el general, en la hipófisis, que no le está dando bien las órdenes a la tiroides. Y un fallo terciario es que el lío está en el presidente, en el hipotálamo. Hay que saber quién da la orden equivocada para poder arreglarlo. Hablemos de algunos casos concretos que menciona la fuente. Por ejemplo, la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es un caso claro de hiperfunción, de exceso. En este caso, de cortisol, la hormona del estrés. La causa más común es un pequeño tumor en la hipófisis, el general, que no para de ordenarle a las suprarrenales, los soldados, que produzcan cortisol. Los signos que describe el artículo son muy visuales. Obesidad concentrada en el tronco, la cara se redondea mucho, lo que llaman cara de luna llena, y crecimiento excesivo de vello. El cuerpo está en un estado de alarma constante. Y en el otro extremo de la balanza, entiendo, estaría la enfermedad de Addison. Exactamente. Es la cara opuesta, una hipofunción. Las glándulas suprarrenales no producen suficiente cortisol. Y esto es muy grave porque, como dice el artículo, el cortisol es vital para mantener la presión arterial y los niveles de azúcar. Sin él, el cuerpo no puede gestionar el estrés, ni siquiera el estrés físico más básico. Y por último, la fuente habla de la enfermedad de Graves, que tiene que ver con la tiroides. Sí, la enfermedad de Graves es una causa común de hipertiroidismo. Aquí es el sistema inmune el que se confunde y estimula a la tiroides para que trabaje sin parar, produciendo muchísimas hormonas T3 y T4. Es como pisar el acelerador del cuerpo a fondo y no poder levantarlo. El metabolismo se dispara y de ahí los síntomas. Sudoración, fatiga, porque el cuerpo está agotado de ir tan rápido, intolerancia al calor y esa hinchazón tan característica detrás de los ojos, que puede llegar a ser muy seria. Para ir resumiendo, queda claro que el sistema endocrino es esa red de mensajería silenciosa, pero, bueno, todopoderosa, que dirige casi todos nuestros procesos vitales. Hemos visto cómo se monta desde las primeras semanas de vida y las consecuencias tan serias que tiene cuando se pierde ese equilibrio tan fino. Y si hay una idea con la que quedarse, es la de la interconexión. Lo que nos enseñan estas enfermedades es que un fallo en una glándula diminuta, de unos pocos gramos, puede provocar una cascada de efectos por todo el organismo. Pone de manifiesto la importancia de esos ejes y de los sistemas de retroalimentación, ese constante diálogo de ida y vuelta que mantiene todo bajo control. Y para terminar, me gustaría lanzar una última reflexión. Me la ha provocado una nota casi al final del artículo, en una sección sobre otros animales. Señala que todos los vertebrados tenemos una versión de un sistema para regular la presión arterial, el sistema renina-angiotensina, y que todos los tetrápodos, los animales de cuatro patas, nosotros incluidos, usamos la misma hormona, la aldosterona, para gestionar las sales y el agua. Esto nos dice que es un sistema antiquísimo,
conservado durante millones de años de evolución. Y me pregunto, ¿qué nos dice esto sobre los retos tan enormes y fundamentales que tuvieron que superar nuestros antepasados acuáticos para conquistar un entorno tan hostil y seco como la tierra firme? Ahí lo dejo.